Sabe que siempre tomo los textos y trato de meterme en la historia, de poder pararme ahí a la orilla del camino y mirar qué ocurre, y de esa forma poder sentirme involucrado y como que de esa forma puedo yo ver acciones, ver momentos y también interpelarme qué haría yo en esos casos. Créame que cuando empecé a leer este capítulo 19 de Jueces, hablaba con mi familia y decía, qué difícil que se me va a hacer, porque creo que a medida que lo vayamos desarrollando, nos vamos a encontrar con posiciones tremendas, con acciones que lo único que nos marca, y de ahí me paré, es hasta dónde puede caer el hombre que pierde la conciencia de Dios, de que Dios es santo, de que Dios escoge a un pueblo para bendecirlo, para guiarlo, para estar con él. ¿Y qué pasa cuando el pueblo le niega, le aparta o no le interesa lo que piensa? Desde ese punto de vista empecé a analizar este capítulo y me fue difícil. Pero vamos a ver de a poquito cómo nos podemos nosotros llevar un mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Jueces capítulo 19. Vamos a arrancar del verso número 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Primer punto, como aclaraba nuestro hermano el jueves pasado, no había rey. Nadie pedía, nadie buscaba, como que se había desligado Dios de lo que le estaba pasando. No porque dejara de amarlo, sino porque el pueblo dejó de buscar de Dios. Y allí estaba uno de los sacerdotes, el levita, el que atendía el templo, quizás por la falta de búsqueda, sobraban levitas y se iban, no tenían heredad, así que vivían como forasteros en el lugar donde podían. Fueron hasta ese lugar, fue este levita, había tomado para sí concubina, la persona que le acompañaba. Y bueno, entendemos que la persona, la mujer concubina, tiene los mismos deberes que una mujer, pero no los mismos beneficios que una esposa. Y antes de que nos agarremos la cabeza y digamos, concubina, ¿cómo puede ser? Que le aclaro que acá había visto a Abraham, había visto a Jacob, Caleb, Saúl, David, todos tuvieron concubinas. Salomón tuvo 300 concubinas. O sea que en aquel momento, y cuenta la palabra que por la dureza de corazón le permitió al pueblo hacer este tipo de uniones familiares. Pero también está claro que Dios jamás ha bendecido esa unión familiar. No cuenta la palabra que fueron bendecidos los que estaban en concubinato. Por lo menos en la palabra no he encontrado algo que me diga lo contrario. Pero allí estaban. Era algo que permitió Dios en un tiempo específico. Y fueron. Y de pronto cuenta el capítulo 19 en el verso 2, y su concubina le fue infiel. Y se fue de él a la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá 4 meses. Otra versión me habla de que la mujer, la concubina, se enojó con él y por eso se fue. Esta versión dice infiel. Y estamos hablando, mi hermano, podemos buscar y podemos interpretar de que el hombre
que está fuera de Dios puede hacer cosas tremendas. El hombre fuera de Dios, sin pensar en que Él está mirando y a Él le debemos respeto y amor, puede hacer cualquier cosa. Pero cuando hablamos del pueblo de Dios decimos, vaya, estamos en problemas. Es que quizás el venir a la iglesia, el pertenecer al pueblo de Dios, ¿nos garantiza no cometer errores? No. Venir a la iglesia nos da la posibilidad de que Dios nos hable, pero si no queremos hacer caso, como dice este relato, podemos hacer cosas tremendas. Esta mujer dice la palabra, y si yo me guío por esta versión, le fue infiel. Se volvió a la casa de su padre, allí en Belén, y el verso número 3 me habla de algo particular también. Dice, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado, un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Encontramos en este verso número 3 que pese a lo que había pasado, el levita se levantó. ¿Para qué? Para hablarle amorosamente. Y ahí empezamos a interpelar, ahí empezamos a confrontarnos con la palabra. Ante un hecho de infidelidad, este hombre estaba dispuesto a perdonar, fue en la búsqueda de él. Y ahí es cuando uno empieza a preguntarse, ¿cómo estaríamos nosotros o si estaríamos dispuestos a perdonar algo parecido? Algo tan tremendo como lo que relata la palabra. ¿Somos capaces de perdonar un error como estos o un pecado como esto? ¿Somos capaces de ir a buscar a la persona que lastimó esta relación para hablarle amorosamente y hacerla volver? No responda. Dios nos amó pese a que fuimos infieles. Pero a veces nosotros no medimos de esa forma. No miramos con los ojos de Dios, pues no, es Dios. Este varón, este hombre, se levantó y fue a buscarla para hablarle amorosamente y para traerla de nuevo. Sí, el relato, el verso número 4 dice, y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Era algo común quizás la hospitalidad, pero sin embargo después vamos a ver que no era tan común. La palabra me dice que el suegro, el padre de la que era concubina de este levita, se puso contento, le invitó a quedarse, comieron, bebieron, estuvieron bajo su techo, quizás viendo o esperanzado en una reconciliación con su hija. El padre le recibió bien, pasó 1 día, 2, 3 días. Al 4º día quiso irse, volver a su hogar y sin embargo el padre de esta mujer le invitó a que se quedara 1 día más. Se gozará mi corazón, cuenta la palabra, si te quedás 1 día más y mañana podés. Y así fue que se quedó 1 día más. Al 5º día también quiso hacer exactamente lo mismo, no te vayas, pondrá contento mi corazón si te quedas 1 día más. Empezaron y estuvieron y de pronto se levantó, ya era tarde, no quería quedarse otro día más, así que preparó todo, levita con su mujer, con su criado, con su asno y con sus cosas y empezó camino de retorno. No queremos quedarnos acá, no porque estaban incómodos, quería apresuradamente llegar a su hogar. Y cuenta la palabra que salieron medio tarde, le dijeron que no te agarre la noche, ya está caído el día, ya está terminando, ¿para qué te vas a ir? Y sin embargo, se ve que si se quedaba 1 día más, corría riesgo de seguir así los días. La palabra de Dios
Me dice en el verso número 8, al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día, y comieron ambos juntos. El 9 dice, luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí, el día ya declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre, verso número 10, no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Dice el verso número 12. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad extranjera que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaad. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaad o en Ramá. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor, ven ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Verso 14 dice, pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. La palabra nos enseña que evidentemente este hombre que entendía algo de las cosas de Dios, dice, no vamos a estar en lugar de extranjeros, en lugares paganos, vamos hasta llegar hasta la tierra de los hijos de Israel. Y pareciera que allí se sentían seguros. Sigue el relato y dice, vamos hasta el lugar que pertenece a los pueblos, al pueblo de Israel, y allí pasaremos, alguien nos hospedará. Parafraseando un poco lo que dice la Biblia, habla de que cuando fueron nadie los hospedó. Nadie brindó su casa para que se pudieran quedar. Tenían alimento, tenían sus asnos, no tenían necesidad de nada, sino únicamente lugar para pasar la noche. Terminaron pasando la noche en una plaza. Y cuando hablamos de plaza no es algo que nosotros podemos estar acostumbrados en nuestros días. No estamos hablando con luminarias o con juegos o con pasto. Estamos hablando de un lugar bastante desértico y no pasaba nadie. Con todo lo que esto conllevaba, el peligro que conllevaba. Amado hermano, cuenta la palabra que en un momento determinado un anciano que venía de trabajo ya tarde, alzó sus ojos y le vio. Dice el verso número 16. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Verso 17, y alzando el viejo sus ojos vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. Le decía este varón. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y les dio de comer a sus asnos, se lavaron los pies y comieron y bebieron. Tuvo aquel hombre que miró, levantó sus ojos y vio la necesidad de hacer algo por ellos. Había algo. Un hombre anciano quizás era aquellos que había escuchado esta costumbre de hospedar, pero tuvo que mirar, levantar sus ojos, no mirar el piso. A veces las necesidades están únicamente frente a nosotros, pero si no levantamos nuestra vista, a veces pasan desapercibidas. No es que desaparezcan, sino que no las vemos.
Damos gracias a Dios por cada persona que puede levantar sus ojos y ver necesidades para ir en pos, para ir a hablar, para ir a ayudar, para estar allí delante del que sufre, con el que sufre, dándole una mano, alcanzándoles con una oración, con una visita, con algo que fortalezca al hermano. Estas son costumbres que para nosotros quizás es natural, o para la mayoría, pero en este caso pareciera que la mayor parte del pueblo no miró, no levantó sus ojos, sino aquel que venía de trabajar, ya de noche, vio necesidad y brindó hospedaje. Que quede tu cuidado a cargo, le dijo, a mi cargo. Él quería hospedarlo, quería que pudieran descansar. No era lugar para que estén, no era el lugar, era peligroso en el lugar donde estaban. Y cuenta la palabra que los llevó. Y acá empieza la parte áspera del relato. Acá empieza donde me incomodé a medida que iba leyendo el texto. Dice el verso número 22. Pero cuando estaba gozoso de aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa. Golpeando la puerta, hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y le dijo: no, hermanos míos, ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. El verso número 24 dice aquí: mi hija virgen y la concubina de él, yo os sacaré ahora, humilladla y hacer con ella como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Leía este pasaje y sinceramente me dolía porque, insisto, en Génesis capítulo 19 habla de Sodoma y Gomorra, y cuando fueron los ángeles a advertir a Lot, el pueblo se levantó y quisieron conocer, relacionarse con estas personas, y cuenta que en Sodoma y Gomorra los ángeles cegaron a esa multitud perversa. Y uno insiste con esto, pero eran mundanos, no tenían a Dios, Dios iba a castigarlo, la maldad había subido hasta el mismo trono de Dios, entonces Dios tenía que hacer algo con esa gente y quería exterminarlos, solamente iba a sacar a Lot y su familia. Pero acá estamos hablando del pueblo. Estamos hablando de algo muy distinto, gente que conoció a Dios, gente que estuvo involucrada con Dios, que le llegó por sus padres o abuelos que existía un Dios misericordioso, poderoso, y sin embargo se corrompieron. Venir a la iglesia no significa no equivocarse. No te da un amparo para pecar y demás, no, te da la posibilidad de conocer lo de Dios y dejarlo que el Rey pueda reinar en el corazón. Ese es el cambio. Este pueblo, esta gente, se olvidó de Dios. Dejó de esperar en Dios. Dejó de querer que Dios hable con ellos. Y vemos estas acciones. Pero aún hay más. Dice la palabra, verso número 25, mas aquellos hombres no le quisieron oír. Por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entrando a ella abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate, vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno,
se levantó y se fue a su lugar. Es terrible el relato, donde hombres quieren conocer a este hombre, y aquel que fue a hablarle amorosamente, aquel que fue a buscarla porque vaya a saber qué, la quería, o también podemos encontrar el por qué se fue o le fue infiel a aquella mujer. Lo primero que hizo para salvar la situación es tomar a su concubina, a su mujer, y sacarla fuera para que hagan lo que quisieran. Me dolió mucho leer esto. Me molestó mucho leer esto. Pero es la palabra. Y al otro día, como si fuera poco, dice que la mujer volvió a esa casa donde la habían tomado aquellos hombres, y cuando salió, su señor la vio tendida en el piso. Le dijo: levántate, vamos. Algo horrible había pasado. Quizás uno entiende por qué se fue aquella mujer, no había amor. Vamos. Y la puso sobre su asno y se fue. Y si hasta ahora usted está pensando, ¿qué puede ser peor que esta situación? Una mujer ultrajada, llevada ahora por aquel su señor a su casa, con la humillación a flor de piel, con su dolor en su honor, en lo más profundo de su ser. Y la llevó. Y cuenta la palabra que cuando llegaron al hogar, no voy a leerlo, voy a parafrasear para no ser demasiado explícito en esto. Cuando llegó, no se sabe, alguno traté de buscar si verdaderamente había fallecido esta mujer o solamente tenía inconsciencia. Tomó un puñal y la dividió en 12 pedazos. Y fue llevando cada pedazo a las 12 tribus de Israel, para que piensen, para que entiendan hasta dónde habían caído. Hasta dónde el olvidarse de Dios puede hacer en esta caída libre que tiene el hombre sin Dios, hasta dónde puede llegar. El mensaje que daba el levita al pueblo, y ya el que venga con el capítulo 20 va a ver la reacción que tuvo, fue la opción que tuvo este levita. Lo que le llevó a que se sacudiera la conciencia del pueblo, qué bajo habían caído, qué estaba teniendo en el medio de ellos. Esas actitudes, esas enseñanzas, porque no es que empezaron con este levita, con esta situación, sino que ya venían cayendo. La palabra me dice, no seas que esta maldad que pasó acá no había pasado desde que salieron de Egipto hasta ese tiempo, nunca había pasado algo tan tremendo. El mensaje del levita: vean qué van a hacer, consideren. No se puede caer tan bajo. No podemos estar conviviendo, siendo el pueblo de Dios, comportándonos de esta manera. Me dolió el relato, me conmovió el relato. Pero si
Es verdad que Dios, ante el arrepentimiento genuino, tiene un perdón próximo. Está bueno leerlo. ¿Cuánto pecado puede haber en nuestra vida? ¿Cuántas veces decimos, esto no es para mí? Esto, Dios no puede perdonarme. Dios, al que busca, permite que le halle. Permite que Él pueda estar transformando y cambiando, limpiando lo que está sucio, enderezando lo que está torcido, hablando a aquel que necesita llenar su corazón de otra cosa. El pueblo habrá caído a lo más bajo, haciendo cosas que, como dijimos al principio, únicamente vimos algo parecido en Sodoma y Gomorra. Y ahora estamos hablando del pueblo, un pueblo equivocado, un pueblo que estaba en lo más bajo. Una vez me comentaron una historia de una persona, un pueblo chico, y verdaderamente cuando alguien se equivoca en un pueblo chico todos se enteran. Este hombre cometió un error grande, fue enjuiciado y fue a prisión muchos años. Y sabía del sufrimiento de su familia, de sus padres, de sus amigos, porque no comprendieron cómo pudo haber pasado eso. El peso más grande que tuvo aquella persona es saber todo el dolor que había causado en ese pueblo por lo que él había hecho. Un día sale en libertad y cuenta esta historia que volvía en el tren, su casa estaba muy cerca de la estación. Estaba allí un árbol muy grande. Había comentado y le dijo a su padre y a su madre que él volvería tal día, que sabía que se habían enojado, que sabía que había sido una vergüenza para ellos, que sabía que los había hecho doler, pero iba a volver a verlos. Pero quiso una señal. En ese árbol de la estación, te pido por favor, ata un cordel con una cinta que yo pueda verlo desde el tren. Con esas palabras fue la carta y se acercaba a la estación y se acercó el que le picaba los boletos en aquel tiempo y dice que el hombre lloraba y lloraba porque cada vez estaba más cerca de su pueblo, sobre aquel pueblo donde había hecho doler a lo que más quería, a sus padres. Se fue acercando y este hombre, el guarda, le dijo, ¿qué te pasa? Le empezó a contar la historia y le dijo, no me animo a mirar en la estación, no me animo a mirar ese árbol, si tiene o no tiene la cinta, si la tiene es que me perdonó, pero no me animo a verla. Se fue acercando a esa estación y le pidió al guarda que mire si el árbol tenía una cinta. Cuando miró, este guardia fue y habló con este joven y le dice, no hay una cinta, hay cientos de cintas. Parece que el pueblo te perdonó. Es lo único que uno puede sacar de esta historia, que aunque haya caído el hombre bajo, si pide perdón a Dios es capaz de perdonarle. Yo no sé cuántos van a ver o van a escuchar este mensaje. Quizás hombres que se sientan que el perdón de Dios no es para ellos. El perdón de Dios no es para todo lo que hicieron. Pero basta que se arrepienta para que Dios le perdone. Tiene una oportunidad más. Dios está a la puerta y llama. Amados, un capítulo que sinceramente me conmovió y me llevó a decir cuántas veces Dios
es capaz de levantarnos si estamos caídos. No importa lo profundo que caímos. Dios puede levantarnos. Este pueblo no quiso, no estuvo, no le interesó y fue cayendo. Pero Dios espera que nos volvamos a Él. Pensémoslo, si hay quizás en nuestra casa, en nuestro hogar, algo que no podemos soportarlo. Está complicado, vemos que es pecado y está ahí. Hagamos algo. No digo que hagamos como este levita, le estoy diciendo presentémoslos a Dios. Digámosle, Señor, ayúdame con esto. Debemos reaccionar con esto. Si no estoy orando para que esto se enderece, si no estoy orando para que esto cambie, si no estoy orando para que te empiecen a mover en mi vida, en mi entorno, en allí donde yo me muevo, quiero orar fuerte por esto. Quiero reaccionar, y si esto me ha hecho reaccionar, es para pedir por los imposibles. Es para pedir por aquellas personas que decimos, Dios es el único que lo puede cambiar. Dios es el único que lo puede levantar. Dios es el único que tiene la respuesta. Que tomemos lo que Dios nos alcanzó. La posibilidad de que intercedas por aquel que necesita. Porque está sufriendo. Necesita el perdón. Y el pueblo de Dios sabe quién es el que puede perdonar. Dios le bendiga.